respecto al manejo de la deuda que se va a tener que hacer y luego hasta dónde podemos crecer, ¿no? En cuanto a la deuda, si sobrepasamos el 35%, ¿qué va a pasar? Porque usted lo dijo claramente, que si pasa del 30% ya estamos en una luz roja de alerta, ¿no? Muchas Gracias. gracias, congresista Ávila. Se ha invitado al doctor Juan Jorge Mendoza Pérez justamente para que nos dé los elementos importantes, porque esta comisión es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Y acá fiscalizamos todo lo que es deuda pública, todo lo que significa las inversiones públicas en el país y todo lo referente al Estado peruano. Tiene la palabra el doctor Mendoza para que pueda contestar las interrogantes de los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Las preguntas del congresista Becerril. ¿Por qué está cayendo la recaudación? Hay dos razones. La primera es que la economía crece más lento que antes y eso ha aletargado la recaudación. Y sobre todo las utilidades de las empresas, ¿no?, que se han reducido, por lo tanto, con menores utilidades se recauda menos impuesto a la renta. Y la segunda razón es la reforma tributaria de este gobierno, en particular la reforma para darle un régimen especial del impuesto a la renta a las MIPES. Lo que parecería estar sucediendo es que esta reforma básicamente consistía en que había un límite debajo del cual las MIPES pagaban menos impuestos y cuando pasaban ese límite pagaban más impuestos. Este tipo de regímenes diferenciados, se sabe, de experiencia internacional, lo que origina más bien es una distorsión que no lleva a más recaudación, sino a que las empresas se partan para aprovechar la tasa más pequeña y cuando están creciendo formen otra razón social para evitar el mayor impuesto, ¿no? Eso aparentemente estaría sucediendo y para verificar si esta reforma va a tener algún impacto real en que haya menos informalidad a nivel de las empresas, hay que esperar. Lamentablemente, cuando esperemos, porque es la única manera de evaluar una reforma de forma integral, vamos a ya estar más endeudados y con un elemento bien importante de por qué tenemos déficit es porque caen los ingresos. O sea, el déficit es resultado de ingresos, egresos y servicio de la deuda, esos tres elementos, ¿no? Entonces, con ingresos en caída y con una situación en que más bien se pide que haya más inversión pública, que hay compromisos de mayores remuneraciones, por ejemplo, para magisterio, probablemente para otros servidores, es bien complicado hacer ese equilibrio si no se recubre la deuda, ¿no? El caso de la refinería, lo que yo sugeriría es que se haga una auditoría independiente. Todos los informes que respaldan esta refinería han sido solicitados por el mismo que tomó la decisión, que es Petroperú, y me parece que no se puede ser juez y parte, ¿no? Para tener una idea, el 2008 la refinería se estimó tenía una rentabilidad de 13% y tenía un costo de 1.300 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa eso? 13% de rentabilidad de 1.300 millones de dólares nos da aproximadamente 170 millones de dólares anuales. Es decir, es como que alguien se compre una casa por 1.300.000. ¿Cuánto va a ganar cada año alquilándola, por ejemplo? 170.000. Ese es el cálculo del 2008. Hoy día la refinería cuesta, con el costo financiero incluido, 5.400. Entonces, si algo tenía rentabilidad de 13% con 1.300, ¿qué rentabilidad tiene hoy día con 5.400? Apenas superior al 2%. Pero hay un detalle. Esta rentabilidad, esto lo estamos financiando con una deuda que tiene una tasa de interés cercana al 6%. Es una máquina de perder dinero. O sea, mejor dicho, esta es una inversión en la que nos estamos endeudando. Es como si nosotros vamos a comprar una casa que cuesta 5.400 con una hipoteca, porque esto es pura deuda. Además, una deuda que se paga de acá 15, 20 años
no lo va a pagar nadie del que toma la decisión en este momento. Y nos va a dar menos de la mitad de lo que nos sería necesario para pagar los intereses del crédito. O sea, ni siquiera nos alcanza para pagar el crédito. La única justificación sería que, por ejemplo, alguien diría, bueno, pero esta casa va a subir en precio, ¿no? Va a costar más. Pero una refinería, más bien lo que va a pasar a medida que pase el tiempo, la obsolescencia, la depreciación, hace que su valor caiga. Entonces, ¿qué elementos se necesitarían en esta auditoría? ¿Cuál va a ser el costo? Si no sabemos cuál es el costo, ¿qué evaluación podemos hacer? Entonces, por ejemplo, en Petroperú podrían decirnos, el costo va a ser 5.400, o va a ser, de repente han podido ahorrar algo, de repente va a ser 5.200, o de repente, como algunos ingenieros que conocen del sector dicen, podría ser mayor a 5.400. Segundo, ¿cuánto se ha avanzado en desembolso real? Yo he escuchado a representantes de Petroperú decir que el avance es 63%. Eso sería más o menos 3.300 millones de dólares. Pero ¿en qué parte de los estados financieros de Petroperú está este avance? Porque si el avance es en un cronograma o en un plan de trabajo y se considera eso como un porcentaje del avance, eso no es lo importante para tomar la decisión, sino el avance valorizado. Y el tercer elemento sería, ¿cuál sería la penalidad que se tendría que pagar a Técnicas Reunidas que tiene este contrato en el caso que se reevaluara o se redimensionara el proyecto? Lo que me preocupa de la refinería de Talara es que sigue una mecánica de muchos proyectos, megaproyectos, que en mi consideración han sido más bien mega dispendio. ¿Cuál? Uno, comienza con una gran necesidad social, ¿no? Se crea esa necesidad social. ¿Cuál es la necesidad social? Que se reduzca el contenido de azufre de los combustibles. Y evidentemente eso es algo que, ¿quién puede defender que tengamos combustibles que contaminen, ¿no? Entonces, y por supuesto, una refinería también es desarrollo. Es la misma necesidad social que se creó en el caso de, por ejemplo, el gasoducto del sur. ¿Quién puede estar en contra de que haya gas para los hogares en el sur? Es la misma necesidad social que se creó para la Interoceánica Sur. ¿Quién podría estar en contra que haya una buena vía de comunicación en el sur? Estas son todas cosas que son parte del desarrollo, como la línea 2 del metro. ¿Quién puede estar en contra de que lleguemos más rápido a nuestro trabajo? El problema no es el proyecto per se, el problema es el costo. Ese es el asunto que digamos, y me parece que es una ilusión pensar que uno crece, que el PBI aumenta cuando hacemos algo al doble del costo, ¿no? O sea, ahora, justo pasando al tema de las APPs, que me parece muy pertinente porque es un pasivo contingente, es mejor dicho, todas las obligaciones que ha adquirido el Estado con APPs son parte de las obligaciones, no están en el presupuesto, pero igual son, ¿no? Entonces, no se contabilizan, perdón, como parte de la deuda, pero son obligaciones. ¿Cuándo se necesita una APP, en teoría? Una APP se necesita cuando el proyecto, haciéndolo sector privado y sector público, o cuesta menos, o es más eficiente, o el privado viene con la plata. Para eso se hace una APP. Una APP no se hace para darnos toda la mano con el sector privado. El sector privado hace algunas cosas, el sector público hace otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando no, siendo la situación presente una situación de deuda, déficit, uno podría decir, mira, yo quiero hacer una carretera, viene un privado y dice, yo puedo poner la plata, o un aeropuerto, hablando del caso particular de Chinchero, yo voy a poner la plata y tú me vas a pagar después, cuando ya esté construido, lo concesionas y durante un cierto número de años. Y ahí lo que hay que calcular es que el número de años de la concesión sea el correcto para que no haya pues un beneficio excesivo para el privado. Hasta ahí es magnífica la APP, es decir, sobre el papel es un instrumento poderoso para el desarrollo porque nos permitiría hacer muchísimas cosas muy rápido con plata que hoy día no tenemos. Hoy día nos estamos endeudando, estamos en una situación más bien de tratar de no endeudarnos en demasía.
Pero ¿cómo han funcionado y lamentablemente han desfigurado la figura de las APP algunas asociaciones público-privadas en nuestro país? La más clara es la Interoceánica Sur. La Interoceánica Sur es una asociación público-privada en la que el Estado peruano se endeudó para pagarle al privado para que hiciera la carretera. Ahora hay sospechas, como es notorio lamentablemente, de corrupción, incluso al más alto nivel. Pero el esquema era equívoco, porque si el Estado está financiando la carretera, ¿para qué hay concesión? Y la concesión la tienen en los tramos 2, 3 y 4, que son los tramos, digamos, en los que hay sospecha de corrupción, estos consorcios hasta el año 2030. De hecho, en el marco macroeconómico multianual, no recuerdo la página, pero hay una estimación de 1.042 millones que se le va a seguir pagando a estos consorcios, en los que hay enorme sospecha de corrupción, a pesar de todo, hasta el 2021. Entonces, claro, eso no es una APP que uno diga es un modelo de éxito. El caso de Chinchero es peor todavía. El Chinchero, ¿qué era? Si nos remontamos, si se me puede explayar brevemente, la historia de Chinchero es que era un proyecto en el que el Estado ponía cero, originalmente. Estamos hablando antes del 2012. Es decir, era una APP, pero no cofinanciada. Porque ¿de qué estamos hablando en el caso del Cusco? Es una demanda segura. O sea, si tenemos dos aeropuertos en los que de todas maneras va a venir gente, son Lima y Cusco. Entonces, tener un aeropuerto en el Cusco, tener la concesión de un aeropuerto, es tener una demanda muy, muy improbable. Tendría que pasar algo excepcional en el mundo para que de pronto la gente no viniera al Cusco. La probabilidad existe, pero es remota, ¿no? Entonces, esa APP, y eso es interesante ver, bueno, no es mi trabajo, pero sería interesante estudiar cómo así se convirtió en una APP cofinanciada a partir del año 2012, en que además el Estado ha comprado tierras a los comuneros a unos precios exorbitantes. Pero esa es la historia, ¿no? Es decir, ya tenemos varias interrogantes. Pero tal y como estaba el contrato del 2014, y hay que recordar, el 2014 probablemente es el peor año en la historia de la República en términos de contratos lesivos para el sector público. Porque es el año de Talara, de Chinchero, del Gasoducto del Sur y de la Línea 2. Pero hablando precisamente de Chinchero, el esquema de financiamiento, el proyecto tiene 3 etapas, pero el esquema de financiamiento, tal como consta en el informe del propio Ocitran, el informe de enero de este año de Ocitran, era que el privado ponía un poco más del 70% del financiamiento y el sector público 28.7%. Bueno, uno podría decir 35 años de concesión después de los 5 años de construcción parece mucho. Además, el privado empezaba a recibir plata cuando el aeropuerto estaba terminado, es decir, a partir del 6º año. Ha habido toda una controversia al respecto, pero si nos fijamos en el resultado, la adenda que se proponía, que lamentablemente se firmó, era una adenda, en mi consideración, enormemente lesiva, porque desnaturalizaba completamente este contrato. En primer lugar, porque le daba al sector, porque el financiamiento pasaba a ser 80% sector público, 20% concesionario. Pero no solo eso, cambiaba el momento en el tiempo en el que el privado recibía la plata. Porque a diferencia del contrato original, en que la plata llegaba una vez que el aeropuerto estuviera terminado, en este contrato la plata llega desde el momento, de hecho, 30 días después de la firma de la adenda, había que desembolsar un adelanto de 40 millones de dólares que ni siquiera figuraba en el contrato inicial. Tal era la ventaja en términos de flujo de caja para el concesionario,
que en los primeros 3 años de la concesión apenas tenía un flujo en algún momento negativo que era de aproximadamente 2 millones de dólares. Es decir, se desnaturalizaba completamente la asociación público-privada. Alguien podría decir, mira, yo lo hago porque es una necesidad pública, ya no podemos atrasarnos con este aeropuerto, pero se podía haber, por ejemplo, cambiado el plazo de la concesión. Con unas ventajas de ese orden, la concesión pues tendría que haber sido muchísimo más de menor plazo que los 35 años después de la construcción, ¿no? Entonces, yo creo que estas son lecciones para utilizar las APPs de manera apropiada, ¿no? Además, con un problema, una vez que se firma un contrato, es una obligación del Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Interoceánica, una vez que se adquirió la obligación, el 4 de agosto del 2005, que se firman estos contratos, se entregan estos, el Estado peruano, lamentablemente, ahí en gran medida estaba atado de manos, hasta hace muy poco en que se descubre, ¿no es cierto?, que hay una alta probabilidad de corrupción. Entonces, cuando hacemos estas APPs, no solamente estamos comprometiendo la deuda, el curso de la deuda los siguientes 3, 4 años. Estamos hablando de lo que va a quedar de acá 30, 40 años, ¿no? Lo mismo en el caso de Talara. Por ejemplo, ya se han hecho 2 emisiones de bonos para Talara. Una de 1.000 millones, 2 de 1.000 millones, ¿no? Cada una de 1.000 millones. La primera vence en 15 años, no se paga nada mientras tanto. Entonces, eso es como que a mí me dan una tarjeta de crédito, ¿no? Y yo puedo gastar lo que quiera y ni siquiera la pago. La paga el que esté en mi cargo de acá a 15 años, de acá a 30 años, ¿no? Y yo creo que ahí sí es necesario algún tipo de fiscalización, porque finalmente esta deuda, la deuda no se paga sola, la deuda se paga hoy o mañana, ¿no? Respecto a la pregunta del congresista Miyashiro. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder, que está ahí en esta comisión. Continúe, doctor. Sí. En el caso de la pregunta del congresista Miyashiro, efectivamente ahora se tiene la necesidad de refinanciar porque estamos en déficit. Ese es el asunto. Antes teníamos superávits, en la época de las vacas gordas, digamos. Entonces, cuando uno tiene superávit, más bien va matando la deuda. Lo que ahora estamos, lamentablemente, hay 2 caminos. O reducimos los egresos, ¿no? Bueno, en realidad 3 para ser precisos. O aumentamos los ingresos de manera significativa, para lo cual habría que subir impuestos y olvidarnos de la reforma tributaria de este gobierno. No es tan fácil de hacer, porque es su política también. 2, reducir egresos, pero ¿qué se puede cortar? Además, reducir egresos significa menos inversión pública, menos dinamismo, menos reconstrucción. Hay algún grado se pueden utilizar los ahorros que tiene el país, pero que, digamos, en el habla coloquial sería como nuestro chanchito, el fondo de estabilización. Pero si lo utilizamos todo y viene otro desastre de acá a 2, 3 años, estamos desarmados. Este fondo de estabilización es consecuencia de la prudencia con la que se manejó macroeconómicamente nuestro país durante muchos años, ¿no? Entonces es una situación que exige mucha atención. Y en el caso particular de los pasivos contingentes, aunque voy a hablar más de eso en preguntas posteriores. El caso de la pregunta del congresista, perdón, para terminar, las comisiones y los bancos. La decisión de refinanciar la toma el Ministerio de Economía, pero se utilizan agentes. Estos agentes suelen ser pocos en el mercado. Como hay muchos economistas peruanos que han trabajado para bancos de inversión, sería muy difícil encontrar economistas que no han participado, que no han tenido algún tipo de relación. Lo cual no quiere decir que no haya, que se exija la mayor transparencia posible, ¿no? Eso sí me parece en cómo se hace esta selección. No solamente para el caso de la deuda pública, también para el caso de la deuda de las empresas públicas.
Por ejemplo, en el caso de la refinería de Talara, ha trascendido que se está utilizando a Merrill Lynch, Bank of America, a JP Morgan. Pero originalmente se pensaba utilizar a Credit Lyonnais. Entonces, ¿qué ha determinado exactamente que se seleccionen a estos bancos, a estos agentes que nos ayudan a colocar la deuda? Colocar la deuda peruana, pero eso es interesante aclararlo, ¿no? Eso es muy importante y tiene que exigir la máxima. Y por ejemplo, si hubiera algún cambio en la selección, ese cambio debería estar justificado, en mi opinión, porque es más conveniente en el sentido de que se cobra menos comisión. O sea, si alguien nos va a cobrar para colocar la deuda, por decir 0,5% y el otro nos cobra 1/4%, entonces escogemos el más barato. Eso tiene que estar muy claro. Sí, y en general... Una interrupción. Por favor. Tengo entendido que primero había un operador mirando la posible deuda y luego entró otro operador. Y no se transparentó cuánto se lo favoreció o no lo favoreció ese cambio de operador. Yo también tengo entendido eso, congresista, y creo que las personas que tomaron las decisiones deberían explicar exactamente qué motivó el cambio de agente, ¿no? Y cuál es el ahorro para el país, ¿no? Es posible que haya un ahorro, por supuesto, ¿no? Entonces la decisión debería ser siempre resultado de ese ahorro y con la mayor transparencia para que también sabiendo que hay pocos operadores, haya el mayor grado de competencia, ¿no? Por colocar la deuda. Tiene una interrupción al congresista Muller. Si nos puede explicar cómo funciona el tema del pago de las comisiones. O sea, si por ejemplo se hace una emisión, como en el caso de Talara, una inicial de $2.000 millones se ha hecho. Digamos que la comisión sea pues 1%. ¿A quién se le paga? ¿Cómo es que la persona que va a cobrar y que es el que va a cobrar esa comisión, reitero, es escogida? Porque, imagínense, 1% de $2.000 millones y después ha habido otra emisión de 1.000 millones adicionales. Se ha hecho con el mismo operador. Es decir, esa cantidad de plata que no sabemos a dónde se va ni a quién, ¿cómo se podría saber? Continúe. A ver, bueno, la mecánica es la siguiente. El que paga la deuda, el que se está endeudando es el sector público, en este caso, por ejemplo, Petroperú, ¿no? O sea, Petroperú tiene un papel que dice, al que lo tiene, le va a pagar distintos, ¿no? distintos montos. Por ejemplo, ¿no? $1.000 millones es el conjunto de los papeles que se han emitido recientemente, otros 1.000, en total 2.000. Pero el Estado peruano, digamos, estos papeles no se venden en una tienda, ¿no? Sino que hay un proceso de colocación de los papeles entre los inversionistas, que usualmente son inversionistas grandes, inversionistas institucionales, que adquieren estos papeles. Ese es el trabajo del comisionista. En el caso de la deuda de una empresa pública del Perú, siendo el Perú un país, como sabemos, ¿no? Con una deuda sobre PBI relativamente baja, y que una empresa pública tiene la garantía implícita del fisco, del tesoro, ¿no? Es decir, si Petroperú fuese una empresa privada, tendría mucha mayor dificultad y por lo tanto tendría también que pagar una comisión más alta para colocar su deuda. Las comisiones para colocar la deuda peruana deberían ser muy pequeñas, no 1%, estamos hablando de un monto muy probablemente 1/10 de 1%. Esa sería una comisión razonable porque es una deuda muy fácil de colocar. Hay apetito por deuda de un país que durante 20 y tantos años ha tenido unas finanzas en equilibrio. Ahora, lo que sí, y en ese caso yo creo que debería ser alguien de Petroperú que explicara si es cierto que había un banco, Credit Lyonnais, que había sido seleccionado a través de COFIDE para la colocación de la deuda para financiar Talara, y
si eso es así, ¿por qué no se utilizó ese banco si no se utilizaron otros bancos? ¿Cuáles fueron los criterios que orientaron esa selección? Si hay un ahorro en las comisiones y si es que hay algún tipo de compensación al banco inicialmente seleccionado, porque al final no se utilizaron sus servicios. Eso me parece que, digamos, es importante que haya la mayor transparencia posible. Hablo en particular del caso de Petroperú, pero el comentario general, cómo se seleccionan los agentes que nos ayudan a colocar la deuda, porque son agentes a los cuales se les está pagando una comisión, ¿no? Bueno, no, por favor. La pregunta del congresista Donaire, mire, nací en 1970, para 47, entonces pero por su curiosidad, ¿no? Con todo gusto. Ahora, el costo del terrorismo, ¿no? Mire, el costo en dólares de hoy de la barbarie, la delincuencia terrorista, supera los 100.000 millones de dólares de hoy. Es decir, lo que vivimos en los 80, hasta inicios de los 90, es similar a tener 20 niños costeros consecutivos. Esa es la dimensión de la infraestructura perdida, las inversiones perdidas, el menor PBI que se tuvo y sí, para no tomar en consideración lo que ha podido causar esto en el menor crecimiento de la economía. Lo que tuvimos fue una agresión criminal, ¿no es cierto? Y que ha tenido, felizmente, el Estado fue capaz de sobrevivir, en mi consideración, porque no solamente, digamos, asignamos recursos, sino también hubo miles de peruanos de distintos partidos políticos que fueron víctimas. O sea, la sociedad civil no solamente es un asunto policial, militar, es un asunto de respuesta de nuestro país y tuvimos éxito en derrotar esta delincuencia criminal. Pero deberíamos siempre recordarlo, porque es un comentario, los presupuestos, estamos en déficit, no nos alcanza, pero las pensiones, las remuneraciones, el equipamiento de las fuerzas del orden dista mucho de lo que uno quisiera. Creo que eso es bastante evidente a nivel de la Policía Nacional, a nivel de las Fuerzas Armadas. Yo he hecho un estudio al respecto y mi conclusión general es que, claro, nos falta plata para todo, pero con esa experiencia es una lección que no deberíamos olvidar nunca en nuestra historia, ¿no? Ahora, en el caso de los megaproyectos, ¿cuánto puede ser ineficiencia y corrupción? Bueno, yo creo que hay proyectos en los que sí hay ya bastante sospecha de corrupción, ¿no? Digamos, para no... la interoceánica es un caso pues ya en que la probabilidad de que no haya habido corrupción es casi cero, ¿no? Tendría pues que ser una confabulación absurda entre tantas personas para que no hubiera habido corrupción. Pero hay otros proyectos en los que yo pienso, de todas maneras, hay mucha ineficiencia. Un caso importante es el de la línea 2, ¿no? La línea 2 tiene una extensión similar a las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, que acaban de concluirse. Aproximadamente 35 kilómetros, 37 kilómetros, en extensión similar. Santiago, de Chile y Lima son ciudades que están con un alto riesgo de un terremoto devastador, que ojalá no ocurra, pero en algún momento hay una probabilidad. Las líneas son enterradas también. Una pregunta es por qué se enterró completamente la línea 2. Pero no importa, el costo de las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, 2.760 millones de dólares. Y no estamos hablando del proyecto, ya estamos hablando del proyecto terminado. A diferencia de la línea 2, que hoy día con IGB estamos en 6.600 millones, pero no sabemos cuánto va a terminar. Entonces, cuando uno hace un metro
al doble de lo que debería costar, es un espejismo decir que con eso crece el PBI. Claro, crece el PBI alrededor del metro en ese momento, pero estamos dejando de hacer el otro metro. O sea, podríamos tener 2 líneas de metro, ¿no? En el caso de la refinería de Talara, en la provincia de Talara hay